Que Dios le bendiga en esta preciosa tarde a todos los hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Allí donde está sentadito, vamos a orar. Señor eterno, en esta tarde preciosa, te damos gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, acudiendo, Señor, a tu llamado, Señor. Acudiendo, Señor, a tu presencia, Señor, porque queremos de ti, Señor. Como escuchamos, queremos más, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, quede atesorada en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde el tema se llama llamados a servir. El tema, como la palabra lo indica, cada uno de nosotros somos llamados por el Señor. Amén. Y no importa la edad, y el Señor en todo tiempo, a través de toda la historia, siempre ha llamado para que se cumplan sus propósitos. Y el Señor tiene un llamado para usted y para cada uno de los que estamos aquí para servir en su reino. En el libro de el primer libro de Samuel, primero de Samuel 3:3, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara de Dios se refiere al candelabro de oro, cuyas 7 lámparas eran encendidas cada noche y se mantenían así ardiendo hasta que se consumían el aceite hasta la mañana siguiente. Pero en medio de esto, el Señor le habló a Samuel, posiblemente ya en la madrugada, ¿no? En la mañana, el Señor llamó a Samuel. Samuel era en aquella época, era un niño todavía. Él no distinguía la voz de Dios. Él no había tenido todavía la experiencia, no había tenido ese encuentro con el Señor, pero él estaba allí en la iglesia, porque en el templo, porque la mamá lo dejó allí y él ministraba allí junto con el sacerdote Elí. Cuando el Señor lo llamó a Samuel, él pensaba que era Elí. De tal manera que algunas veces, 3 veces, escuchó la voz: Samuel, Samuel, Samuel. Y las 3 veces él acudió a donde el sacerdote: dime, ¿para qué me llamas? Porque él estaba habituado a la voz de Elí. Pero Elí no entendía todavía qué estaba pasando, hasta que él se despierta y dice: si vuelvas a escuchar esa palabra, si vuelves a escuchar que te llaman por tu nombre, tú di: heme aquí, que tu siervo oye. ¿Cuántos pueden decir: he aquí que tu siervo oye? Tu siervo oye. Todo siervo oye la voz de Dios. En 1 de Samuel 3:7, y Samuel no había conocido, mire, que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ya para este tiempo, Elí era un hombre ya de mucha edad, anciano, por supuesto un hombre muy experimentado, y el cargo que él tenía era muy, pero muy importante. Él era el sacerdote en ese lugar. Pero
nosotros podemos ver que ya en la cadena de mando de Dios, aquí no se basa, se basa en la fe, no en la edad o en la posición. Porque Dios puede llamar a un niño, a un joven, un adulto. Siempre la voz de Dios está para todos. En este caso era aquel niño, ¿no? El joven. Y Dios, para encontrar seguidores fieles, Él puede utilizar formas inesperadas. Usted como servidor también puede prepararse para trabajar para el Señor en cualquier lugar y en cualquier momento. No ponga resistencia. ¿Sabe que en lo personal yo puse resistencia al llamado de Dios? Dios no me llamó audiblemente. Dios me llamó a través de mi líder. Dios lo usó a él. Pero obviamente que, no, pues ¿cómo va a ser, no? Hay algunos que dicen, Dios tiene que hablarme. Pero yo no entendía. Y yo puse mucha resistencia. Y hubo que pasar un buen tiempo hasta que yo entendí que verdaderamente ese llamado era de Dios. Y es más, no contento con eso, yo le decía, Señor, dime tú. Es que yo no le creo al pastor. Dime tú. Yo es como que le decía eso, ¿no? Y sabe que el Señor me dio un hermoso sueño. Un hermoso sueño. Que yo andaba con mi pastor, porque yo en ese tiempo lo acompañaba, porque él trabajaba en la Misión Alianza. Y fuimos a un lugar y yo andaba con él. Y era como que íbamos a una fiesta. Y en una de esas, el pastor se me desapareció. Y yo pregunté, ¿y el pastor? Ya se fue bien. ¿Cómo? Oiga, me entró, y es verdad, estoy delante de Dios, me entró una tristeza en el corazón. Me sentí triste. El pastor me dejó. Yo andaba al calor de mi pastor. El pastor me dejó. Y yo me afligí. Pero aquí le dejó esto, me dijeron, una fundita. Una funda, pero no había nada en esa funda. Una funda. Y yo meto la mano a la funda. Y dentro de esa funda había una servilleta. De esas de que uno se limpia. Una servilleta dobladita. Y yo la saco y leo con palabras claritas. Héctor, dice. Ahí decía, Héctor, tú has sido confirmado como pastor. En el sueño, hermano, me puse a llorar. Me puse yo a llorar como usted no se imagina en el sueño. Y yo me despierto, bañado en lágrimas. Yo dije, ya no, hasta hoy día pongo resistencia. Y me fui donde mi pastor. Ahora sí, mi pastor, heme aquí. Dios llama. Así que a veces nosotros como que dudamos, que el líder dice, hermano, usted para que venga a servir. No, pues si es el líder. Es Dios que lo está usando al líder. Dios lo usó a mi pastor para levantarme a mí. Y Dios puede usar a cualquiera para levantarlo a usted. O a nuestro pastor mismo. Entonces, no hay que poner resistencia. Así que prepárese para trabajar para el Señor en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Sabe que escuchar y responder es vital? Es vital para tener una buena relación con Dios. Aunque Dios no siempre usa el sonido de la voz humana, el Señor nos habla con igual claridad por medio de su palabra. Siempre es así. Aquí el Señor nos habla. Hay unos que andan buscando por allí la voz de Dios. Aquí está. Dice el apóstol Pedro
que esta es la profecía más segura, la palabra más segura que tenemos. Así que siempre acudamos a la palabra de Dios. ¿Usted quiere que Dios le confirme? Aquí está en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para recibir su mensaje, debemos estar listos a escuchar y actuar sobre lo que Él nos diga. Así como Samuel esté listo para cuando lo llame, usted pueda decir, heme aquí, heme aquí. Y hay otra frase, que tu siervo oye. Es la confirmación de que Él ha escuchado claramente la voz de Dios. ¿Cuál será su respuesta si el Señor lo llama? Bueno, no me responda eso, pero tiene que haber una respuesta. Además, en esta historia que estamos viendo, se nos muestra cómo también el descuidar la vida espiritual puede traer serias consecuencias. Porque nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad que sí? Sí, porque la Biblia dice que los días, ¿qué son? Más o menos, son malos. Eso dice la palabra, que los días son malos. Así que usted no piense que el día de mañana va a ser el mejor. Tendremos nuestras luchas propias, pero con el Señor estamos y Él está con nosotros. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Qué era lo que estaban haciendo mal los hijos de este hombre, Elí? Porque ahí hubo un problema. ¿Sabe que estos jóvenes, ellos no respetaban a Dios? Oiga, no respetar a Dios es una cosa terrible, bárbara. Ellos hacían lo que le daba la gana. Mire, ellos demostraban a Dios una irreverencia descarada. Y ellos estaban en el templo. Ellos estaban allí. O sea, esto es como dice la gente, estos eran caretucos. Estaban allí y ellos todo bien, viva el Ecuador. Pero ellos estaban muy mal. Mire, que ellos tomaban partes del sacrificio antes de que fueran ofrecidas a Dios en el altar. Antes que llegue al altar, presta que esto es mío. Y ellos escogían lo que les gustaba. Ellos no es que dice, bueno, lo que Dios nos dé, gloria a Dios. No, ellos escogían lo mejor. Mire, tratando con desprecio e irreverencia las ofrendas de Dios. Ellos con su conducta ponían a Dios en segundo lugar, mire, en segundo lugar. Pero usted y yo sabemos que a Dios tenemos que ponerlo siempre en el primer lugar. Eso, Dios ocupa el primer lugar en todo, no en una parte, es en todo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Dice la Biblia que vino un profeta anónimo, y ¿sabe qué? Le trajo a Elí un terrible mensaje al sacerdote. ¿Sabe que nosotros, Dios nos ha dado muchísimas promesas, ¿verdad? Cantamos, muchas promesas nos ha dado el Señor. Y Dios también le hizo promesa a Elí. Pero por causa de este tema, el Señor le manda un mensaje a Elí. Primero de Samuel 2:30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, ahí hay 2 puntos, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Amén. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese fue el mensaje. Este mensaje fue devastador para Elí. Fue terrible.
Es que Elí no solamente era un padre de familia tratando de vérselas con sus hijos rebeldes. No solamente era eso. El tema es que Elí era el sacerdote y él no amonestaba a sus hijos. La Biblia dice que no los estorbaba en nada. Está bien. Aún sabiendo que lo que ellos hacían estaban mal delante de Dios, este hombre honraba a sus hijos por encima de Dios, al permitirles que continuaran haciendo cosas indebidas. Por ello el Señor tomó medidas disciplinarias necesarias que Elí evadió. Es decir, Elí no corrigió nada. Todo continuó igual. ¿Usted cree que cuando nos equivocamos debemos de corregirnos o no? Debemos de corregirnos, porque el Señor nos da oportunidad, nos dice que debemos de corregirnos. Dice el Señor que si un hermano peca contra usted 7 veces, ¿cuántas veces tiene que perdonarlo? Mire, 490 veces. Tiene que perdonarlo. El hombre le falla a Dios, pero el orgullo no le permite pedir perdón. Y así mucha gente que comete errores, le falta a otro hermano o alguien y no pide disculpa. No presenta sus disculpas. Y entonces queda con un problema allí. La Biblia dice que al que se le ha confiado más, también más se le pedirá. Vamos a Lucas 12:48. Lucas 12:48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Hay responsabilidades o no? Cuando Dios le ha dado a usted algo, usted es responsable. Usted tiene que dar cuenta. Tiene que responder. Si le ha dado poco, bueno, pero y si le ha dado mucho, dice que más se le pedirá. Cada uno sabe lo que Dios le ha dado, ¿sí o no? Cada uno sabe lo que Dios le ha dado. Jesús nos dijo cómo debemos vivir hasta que Él venga. Debemos esperarlo y trabajar con diligencia. Mire, obedeciendo sus mandamientos. El Señor nos ha dejado la palabra. Allí está el manual de vida. Allí nosotros está cómo debemos vivir. Y hasta que Él venga, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para Él. Mire, trabajar con diligencia. No negligencia, diligencia. Obedeciendo sus mandamientos. Estas actitudes son muy necesarias en los líderes que están alertas y fieles. ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Qué debe de estar? Alerta. Un líder está despierto. Y tiene que ser fiel también. Porque nosotros pertenecemos a un ejército glorioso y debemos de ser fiel a aquel que nos llamó. ¿Sí o no? Debemos de ser fieles a Él y estar en estado de alerta. ¿Sabe que el cristiano yo creo que debe de estar en un estado de alerta? Porque las tinieblas avanzan también. Las tinieblas avanzan. Y el cristiano tiene que presentar resistencia, tiene que presentar batalla. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Nosotros somos esa luz maravillosa. Somos luz, dice la Biblia. Las personas fieles recibirán oportunidades y muchas responsabilidades también, que irán en aumento. A mayores recursos
talentos y conocimiento, mayor responsabilidad. Nosotros tenemos que usar los dones, lo que Dios nos ha dado, con mucha eficiencia. Además, Dios no nos responsabilizará por dones que no nos ha dado. Pero todos tenemos dones y capacidades. ¿Cuántos tienen dones? Cuando venimos a Cristo, por lo menos el don de fe. Pero tenemos dones y somos responsables de esa fe también. Y con esos dones y capacidades nos podemos mantener ocupados hasta que el Señor venga. Recuerde que los dones son herramientas para trabajar en la obra del Señor. Y en el reino siempre hay trabajo, ¿sí o no? En el reino siempre hay trabajo, siempre. Dice el Señor, en todo tiempo y fuera de tiempo. Porque a ustedes lo llaman, hermano, venga a orar por un enfermo o por alguien. Y tiene que acudir. No, no puedo, es que estoy cansado. Acabo de venir del trabajo, no. Otro momento. Yo creo que eso no es un lenguaje cristiano. El cristiano tiene que estar listo en todo tiempo y fuera de tiempo, hermanos. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Amén. En 1 Samuel 3:1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Miren, en el tiempo de Samuel había problemas allí. No había manifestación, no había nada. La palabra visión en este contexto no se refiere exclusivamente a las visiones proféticas, sino a la revelación de Dios en general. Yo me imagino que en ese templo todo era frío. Yo me imagino esos cultos ahí. Frío, porque no había. Imagínense el sacerdote, los hijos, un problema. No había comunicación. No había comunicación con el pueblo. Y con la presencia de este nuevo mediador que era Samuel, se reabre nuevamente. Mire, se reabre nuevamente la comunicación entre Jehová y el pueblo de Israel. Nuevamente el Señor, en su misericordia. Pero tuvo que llegar ese día fatídico, ese día triste, llegó. Porque, ¿sí o no que la palabra de Dios se cumple? La palabra de Dios se cumple. El Señor dijo y se hará. En 1 Samuel 4:11, y el arca de Dios fue tomada. ¿Y sabe lo que pasó? Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Este suceso fue el cumplimiento de la profecía que establecía que los hijos de Elí, Ofni y Fines, morirían el mismo día. En 1 Samuel 2:34 dice, y te será por señal, esta es la profecía, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un solo día. Esto pasó. ¿Cuán terrible es el pecado? Mire, esto es producto del pecado. El pecado reduce, en este caso, a una familia entera, la familia. Nosotros somos iglesia de familia. Yo siempre declaro eso. Yo siempre digo, porque yo desde que llegué escuchaba a mi pastor decir que nosotros somos una iglesia de familia. Y es cierto, somos una iglesia de familia. Yo declaro siempre eso, y yo siempre digo eso, que somos una iglesia de familia. Que si alguien viene a Cristo, la familia viene porque viene, hermano. Pero en este caso el pecado sepultó a la familia completita. Dios le dijo que de ahí para adelante ya no iba a haber más nada ya. Y que si había, iban a morir tempranamente, en edad viril, iban a morir. O sea que el Señor es firme en lo que Él dice.
Él dijo que nos amaba. Él es firme y nos ama. Pero también cuando nos portamos no bien, entonces hay que ponerse a cuenta rápidamente. En el libro de Deuteronomio 5:9b, 10, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si alguien aborrece, no ama a Dios. No ama a Dios. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman. ¿Cuántos aman al Señor? Hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra misericordia significa bondad o favor. La bondad de Dios está con nosotros. El favor de Dios está con nosotros porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Yo siempre pienso esto en la mala vida que yo llevaba y yo creo que lo digo así con... tal vez yo no viviera si no hubiera conocido a Cristo. Yo no viviera ya. No viviera. Pero la misericordia de Dios llegó a mi vida. Y yo escuché la voz. Y vine a sus pies. Hasta el cual hasta hoy me mantengo. Por la misericordia de Dios. Así que seamos pronto para oír. Una de las cosas que no debemos hacer, ¿sabe lo que no debemos hacer? No debemos hacer entristecer al Espíritu Santo. No debemos hacer eso, jamás, jamás, con actitudes indecorosas que hay que más bien sacar, eliminar de nuestras vidas. Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, la Biblia dice, orando en todo tiempo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, no dice orando así como de vez en cuando o cuando pueda. Dice en todo tiempo. Y no solamente por usted o por su entorno familiar, sino dice por todos los santos, o sea, por cada hijo, por la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿usted cree que hay mucho por qué orar? ¿O no? Demasiado. Hay mucho por qué orar. Así que dice la Escritura, orando en todo tiempo. Ocupémonos en eso. Ocupémonos en eso. Yo vengo escuchando a través de la boca de nuestro pastor la oración, la oración, la oración. Es que verdad que la oración es vital. Si no hay oración, no hay nada, hermanos. No hay nada. Perdemos el tiempo. Pero la comunicación con Dios tiene que estar en línea todo el tiempo. También nosotros, ¿cómo podemos lograrlo? Meditando en la palabra, día y noche, de día y de noche. Salmo 1:2, libro de Salmos 1:2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, la delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga, que es un deleite, mire, es un deleite meditar en la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo que este es el pan. Este verdaderamente es el alimento para su vida. Si usted no lee la Biblia, usted le va a dar anemia. Se vuelve raquítico espiritualmente porque no se alimenta. Este es el alimento, es el pan. Y debemos de comer todos los días este pan.
este pan no le hace daño. Este pan se pone bien gordito espiritualmente. Miren, también llenándonos del Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro consolador. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo o valentía la palabra de Dios. Mire, acabamos de leer lo que hace la oración. Esto es lo que produce la oración. Mire, el efecto que causa el llenarte del Espíritu Santo. Y sabes que ya no tienes miedo. Una vez me dijo mi pastor, porque yo siempre he sido un poco reservado en algunas cosas, pero él me dice, Héctor, el que tiene el Espíritu Santo no tiene miedo. Es que yo sentía miedo. Yo sentía mucho miedo, yo no. Pero él me dijo, el que tiene el Espíritu Santo no tiene miedo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? ¿No tiene miedo usted? No. Si hasta antes de subir estaba así un poco, y el pastor oró por mí, ya se me quitó todo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, hermano, Él es el que te quita todo temor, hermanos. En el libro de Efesios 4:31, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Mire, en el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire, estas cosas son las que contristan al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, y la Biblia nos enseña que no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual nosotros, cada uno de nosotros, fuimos sellados para el día de la redención. Así que nosotros afinemos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios siempre, para escuchar a Dios. Porque Él nos llama a servir en este tiempo, aunque no es tan fácil, pero Él nos ha llamado. El apóstol Pablo nos recuerda a nosotros los creyentes, los que hemos recibido al Espíritu Santo, como la garantía para el día esperado, la venida de Cristo. Cuando Cristo venga a ver a su iglesia. Pero hasta eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cristianos activos, no pasivos, sino activos y diligentes en las cosas del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, amonestémonos entre nosotros para vivir correcto, y nosotros podemos de esa manera testificar la grandeza de Dios. Podemos testificar la grandeza de Dios. Y usted puede testificar, ¿a dónde? En el colegio, en el trabajo, en el hogar, en la calle. Podemos testificar de Cristo. El campo es amplio. Nosotros podemos hablar del Señor. Yo creo que Dios da siempre oportunidades para que nosotros le podamos decir a alguien que Cristo lo ama. Así que el Señor nos llama a servir, mis hermanos queridos, así como también a nuestros hijos que estén en sujeción, porque recuerde que Elí no sujetaba a sus hijos. Nuestros hijos tienen que estar en sujeción. Dice la Biblia, si no cuidamos bien nuestro hogar, ¿cómo podemos cuidar
de las cosas del Señor? ¿Cómo podemos cuidar la iglesia del Señor? Por eso nuestros hijos tienen que estar en sujeción. Y tenemos que estar también sirviendo a Dios intensamente, a su iglesia y también al prójimo. Tenemos que estar allí, siempre activos. Así que en esta noche vamos a pedirle al Espíritu Santo que no queremos ser pasivos, queremos ser activos. Así que los invito a ponerse de pie. Vamos a decirle al Señor, vamos a orar. Yo quiero ser activo, porque yo considero que no estoy activo como debería. Así que, ¿cuántos quisieran estar activos en el Señor? Más activo, más activo. Queremos eso. Queremos que haya un avivamiento en nosotros. Que haya también esa pasión por estar metido en las cosas del Señor. Así que vamos a orar, mis amados, y vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestros corazones. Señor Jesús, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor. Padre, hemos entendido, Señor, que tú nos has llamado, Señor, pero no nos llamaste, Señor, a estar pasivamente, sino para ser activos en tu reino, Señor. Porque cuando tú estuviste aquí en la tierra, elegiste un grupo de hombres que luego se multiplicaron, Señor. Y nosotros somos producto de esa multiplicación. Pero tú quieres más. Tú quieres más, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, te decimos como dijo aquel profeta cuando aún era un niño: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra siempre haga eco en nuestros corazones, Señor. Porque iremos a donde tú nos envíes, Señor. Porque solamente, Señor, tú tienes palabra de vida. Dijo el apóstol: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Por eso aquí estamos, Señor. Sácanos de ese estado en el cual estamos, Señor. Queremos más, Señor. Queremos agradarte. Queremos servirte, Señor. Queremos hacer revolución, Señor. Primeramente con nosotros mismos, Señor. Quita de nosotros todo lo que estorba, todo lo que impide, Señor, ese fluir, todo lo que impide escuchar tu voz. Quítalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor. Que ya no seamos como hasta ahora, Señor. Que ya no salgamos como entramos, sino con nueva perspectiva, Señor. Porque tú estás con nosotros. Y dice tu palabra que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias te damos, Señor, porque en ti estamos seguros, Señor. Tú andas allí con nosotros, Señor. Y nosotros queremos ser esos hombres y esas mujeres fieles a tu reino, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.